poquito la palabra. Génesis capítulo 26. Vamos a leer primero este versículo. Dice, desde el 1. En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Allá el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Diga, amén. Amén. Pero dije, tiempo de gavillas. Ahora, la promesa fue ¿quién? Al papá, ¿verdad? Abraham. Abraham. Y por supuesto, esa promesa se mantuvo en Isaac. Pero él tuvo que primero ser obediente. ¿Por qué iría a Egipto? Porque si había hambruna, en Egipto estaban los cobres. En Egipto es donde había. Y yo le dijo, te quedas en esta tierra donde yo te dije. Ya lo que tenemos que empezar a entender con la cosecha, con la siembra y la cosecha, es que Dios te bendice donde te coloque. Amén. Muchas veces queremos buscar de bendición de Dios, pero donde nosotros nos da la gana. Ay, no, es que aquí no estoy cómodo. No, me voy para allá porque vamos a ir para acá, vamos a ir para el otro lado. Vamos a ir. Porque muchos lo podemos pensar en territorio, pero también podemos pensar en iglesia. Ay, es que esta iglesia no me gusta, esta iglesia no me siento cómodo, vamos a ir para aquella. Y sigues lo mismo. No crece, te quedas enano. No se trata del terreno, se trata de que Dios te acompañe. Y además, voy a ir un poquito más allá. Voy a ir un poquito más allá. No se trata de la semilla, se trata de si Dios la bendice. Porque pensamos muchas veces que sembrando buena semilla tendremos buena cosecha. Pero a veces siembras buena semilla y la cosecha no se da. Todos conocemos que nuestra tierra, nuestra amada Venezuela, es una tierra donde usted escupe una pepa de mango y crece una mata. ¿Verdad que sí? Sí. Si usted va para cualquier patio, en esta aquí, en Colina, en esta calle, usted puede que hay mate mango. Aquí al lado, entrando la escalera aquí abajo, hay una mate guanábana. No sé si la ha visto. Y da guanábana siempre. Y a veces se pudren. Ahí se caen y ¡pum! Porque nadie la recogió. Nuestra tierra es una tierra fértil. Pero a pesar de eso, tú tienes que buscar que cuando siembres en la tierra que Dios te colocó, sea bendecida por Dios esa siembra. Amén. Vamos a adelantarnos un poquito. Ahí mismo en ese Génesis 26. Al versículo 12. Y dice, Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100%, porque el Señor lo había bendecido. ¿Por qué el Señor me llevó a que el 2019 era un año de cosecha? Porque yo sé que todos hemos sembrado. Amén. Todos hemos sembrado. El 2018 fue un año de reto, de esfuerzo, de levantarse, de caminar, de creerle a Dios. Y lo sigue siendo, ojo. Pero, si usted en ese 2018, usted no caminó a lo que Dios le dijo, usted no puede esperar la cosecha ese 100%. No puede. O sea, si usted tiró puño, usted no le puede esperar cosechar besos. No. ¿Verdad que no? A menos que los puños se lo ha tirado a un hermano cristiano y el hermano cristiano entienda el amor de Dios y lo perdone y lo ame. Pero si usted tira un puño en la calle y patea kung fu, usted no puede esperar que lo agarre así. ¡Hola! Embuste. Si usted sembró en su casa, en sus hijos, disconformidad, pelea, pleito, sus hijos también van a aceptar lo mismo con usted, le van a cosechar esto, le van a cosechar eso.
Si en su esposo, en su esposa, usted no tuvo la capacidad de sentarse, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Usted lo puede aprender que ya lo va a hacer con usted. ¿Sí me entiende? Porque muchas veces pensamos en cosechas solo en lo económico, solo en lo monetario. Pero estamos hablando en general. Y mucha de esa cosecha se hace primero en el espíritu, para que luego se haga en la realidad. Amén. Sigamos leyendo. Dice, esto causó, no, me quedé en el 13, perdón. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Ahí sí estamos hablando de dinero, de provisión. ¿Por qué? Porque tuvo ¿cómo se llama? Rebaños, tuvo tierras, se hizo muy rico. Dice, esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. La cosecha que Dios trae a tu vida va a traer envidia en el que no sembró. El que no sembró le va a envidiar. Mira aquel hermano, míralo. Uy, sí. La cuestión está en dónde está tu corazón y dónde está tu humildad. Porque si tú sembraste para que Dios te prosperara y te hiciera rica como lo hizo Isaac, después para restregárselo al otro en la cara, viste que Dios me bendijo. No, Señor. Más bien se debería hacer, ven acá y te digo cómo fue que Dios me bendijo. Por supuesto, Isaac tenía una promesa desde papá. Y ahora quiero hablar de los padres, porque yo soy padre. Tengo 2, 3, o el que está por llegar. Y yo entiendo que yo en este tiempo estoy sembrando para que ellos cosechen cuando tengan mi edad actual. Entonces, ¿qué pasa? Yo camino en ese sembrar, aunque yo quizás no vea esa cosecha. Eso fue lo que hizo Abraham con su hijo. Le enseñó la palabra. Lo primero que le enseñó fue obedecer a Dios. Fue lo primero que le enseñó, porque si no, Isaac se va para Egipto. Dice, no, Señor, aquí la cosa está muy apretada, está muy peludo. Aquí el dólar ya va por no sé cuánto. Pero la cuestión está que él entendió que su papá lo primero que le había enseñado era amar y obedecer a Dios. Entonces ahí entramos nosotros como padres ante nuestros hijos físicos y nuestros hijos espirituales, ¿oyeron? Amén. Porque nuestros hijos espirituales también le enseñamos a obedecerlo, a decir, epa, Dios te quiere decir en esto, pero sé obediente. A nuestros hijos enseñamos también desde casa. Entonces se trata de que nosotros entendamos que quizás hay cosechas que no veremos nosotros, pero sí nuestra descendencia. Amén. Unos siembran quizás y otros cosechan, depende de la semilla. Porque hay matas, hay frutos que se dan a los años. Por ejemplo, los cocos. Los cocos no se dan tan rápido, ¿oyeron? Si tú siembras una mata ahorita y quizás la mata y a lo mejor te se muere y la mata no dio coco. Exacto. Pero de que va a dar, va a dar. Amén. Dice, ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado. Así que Abimelech le dijo a Isaac, aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Entonces fíjense que ya vemos la cosecha de Isaac allí. Punto 1, le dio riquezas. Punto 2, le dio poder. Pero dice que los filisteos habían cegado, o sea, tapado todos los pozos de agua que había abierto Abraham. En pocas palabras, mira, este territorio es mío. Nada de lo que tu papá hizo aquí sirve, ¿oye? Esto es mío. Dice, cierta vez, Isaac se fue de allí. Por supuesto, Isaac evitó la confrontación con los filisteos. Dice, Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar. O sea, estaba en la misma tierra, pero un poquito más alláita. Dice,
donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. En pocas palabras, la cosecha de su padre se mantenía, solo que él tenía que trabajarlo, tenía que empezar a destapar los pozos que ya Dios le había dado a su papá. Amén. Muchos pozos tienes que aún abrirlos. Amén. Quizás tus padres, quizás tus pastores han sembrado, han puesto siembra para que tú coseches. Así que trabaja y levántate y abre el pozo. Amén. ¿Cómo crees tú que vas a ver la cosecha? ¿Cómo crees tú que vas a ver el agua? No vas a poder. Por eso es que muchas veces esperamos y queremos cosechas, pero no queremos y nos quedamos brazos cruzados. Señor, tráemela. Tráeme la gavilla. Eso es comodidad. ¿Y sabe algo que mata? La comodidad. La comodidad mata. Vamos a llevar a lo físico. Vamos a apartar un momentico lo espiritual. Si usted en su vida no ha hecho que sea una caminadita, media hora, usted se la pasa con dolor de espalda. Ay, que me duele por aquí, que me duele por allá. Pero es porque no hace ejercicio. Porque usted está comodote viendo Netflix o viendo el cable o viendo la película que usted le dé la gana. ¿Cierto? Entonces tiene que levantarse. ¿Sabe? El año pasado, yo empecé a mediados de año con un dolor de espalda, en la zona lumbar. Y yo decía, no puede ser, esto no puede ser, porque yo soy sano en el nombre de Jesús, yo no tengo nada en mi espalda. ¿Qué es lo que te pasa? Y yo fui a hacer un chequeo, fui al médico, me hicieron unas placas, mi columna fina, perfecto, todo bien. ¿Y tú sabes qué me dijo el traumatólogo? Me dijo, chamo, lo que tienes que dejar afuera, tienes que hacer ejercicio, mira, esa barriguita tienes que bajarla. Y yo, sí, es verdad. Sí, es verdad. Y muchas veces en nuestra vida espiritual somos iguales. Queremos estar fuertes, queremos estar yuca, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Pero no queremos trabajar en el espíritu. No queremos orar, no queremos buscar de Dios, no queremos leer la palabra. Si no queremos hacerlo, estamos como si tú sabes que te cansa, tú sabes que no quiero. Ok, sigamos. Cierta vez, cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial. Pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Mucha de esa cosecha que le correspondía a papá, van a decir, mira, eso no es tuyo, eso es mío. Ajá. Y dice, por eso Isaac llamó a ese pozo pleito, dice la versión NBI, la versión Reina Valera dice Esek. Pleito, contienda. Porque habían peleado con él. Después, sus siervos cavaron otro pozo por el cual también se pelearon. Otro pozo, hallaron los siervos de Isaac. Y ese se llamó enemistad. En hebreo lo llamó Signa. O Signa. Entonces Isaac se fue de allí. O sea, en pocas palabras, yo me dije, no, tampoco me van a dejar vivir tranquilo. Yo me voy a mudar otra vez un poquito para allá. Pero esta vez no hubo ninguna disputa. A este pozo lo llamó espacios libres o Rehobot en hebreo. Y dijo, el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región. Y ahora quiero hacer una pausa allí. Porque mucha de esa cosecha por la que tú has trabajado, esa siembra que tú has trabajado en esa cosecha, quizás algunos van a venir a reclamarla porque creen que sembraste en terreno de ellos. Pero no entendieron que la cosecha y la bendición del fruto no se trató del terreno, sino de ti. Amén. Sino de que el que sembraste fuiste tú, y tú fuiste el que fue bendecido por Dios. Amén. De allí Isaac se dirigió a Beerseba. Esa noche se le apareció al Señor y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas que yo estoy contigo, por amor a mi siervo Abraham te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. Cierto día Abimelech fue a ver a Isaac desde Gerar. Llegó acompañado de su consejero Ahuzat y de Ficol, el jefe de su ejército. En pocas palabras, meterle miedo.
Claro, porque si tú llegas con los militares, mira, aquí están los militares y aquí está mi consejero. Si lo que me diga mi consejero, yo le voy a decir a los militares que le echen plomo. Y ya va a ver lo que le dice Abimelech. Dice, Isaac le preguntó, si tanto me odian, que hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Dice, nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo. ¿Sabe qué me lleva a mí a eso? Que quizás los pozos que ellos le quitaron a Isaac, que Dios se había permitido que fluyera el agua porque era bendición de Abraham y se le dio a su hijo, se secaron. Y ¿qué pasó aquí? Si esto es tierra nuestra, si nosotros si echamos este de aquí y esto corría agua en ese pozo, ahí sacamos agua siempre. Y quizás las cosechas empezaron a secarse. Y dice, hemos pensado que tú y nosotros debiéramos hacer un pacto respaldado por un juramento. Ese pacto será el siguiente: tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. En pocas palabras, mira, yo traje los militares, traje el consejero y yo no te hice nada. Y te fuiste para allá y te fueron de la tierra y no te tocamos. Dice, ahora el bendecido del Señor eres tú. Cuando empiezan a haber cosecha en tu vida, la gente te va a preguntar, ¿y esto qué le pasó? ¿De dónde sacaste la cosecha? No, porque eso era mío. Ese puesto en esa empresa era mío y lo tenía él. Ese negocio era mío y Dios se lo dio a él. Iba a decir, y esa novia era mía y esa era de él. No haga eso. Eso no es de Dios. Esa novia era mía y se la dio a él. No haga eso. Resulta que Dios empezó a mostrarle a ellos que la bendición era sobre Isaac. Que entonces ellos empezaron a correrlo y por supuesto la bendición se iba con él, a donde se moviera. Por eso yo decía hace un momento que donde tú te coloques, donde Dios te ponga, es donde Él te va a bendecir. Amén. Dios te movió para Caracas, te va a bendecir en Caracas. Dios te movió para allá para el Barlovento, te va a bendecir para el Barlovento. Dios te mandó para el Zulia, te va a bendecir en el Zulia. Dios te mandó fuera de la nación, te va a bendecir fuera de la nación. Amén. Pero fue porque fuiste enviado por Él, no porque tú lo buscaste en tu fuerza. ¿Ok? Ayer escuchaba a uno de los profesores de canción, ya estaba dando el devocional allá, y él decía, es bueno hacer planes, tú tienes que planificarte, pero Dios siempre va a tener la última palabra sobre ese plan. Amén. Tú puedes hacer planes, tú puedes decir, mire, yo quiero agarrar y quiero montar un negocio de chicha, y tú tienes todo listo, los permisos, los vasos, los termos, todo. Resulta que Dios te cambia la cena y dice, no es chicha, es cocada. Pero hiciste el plan, ¿verdad? Tienes algo adelantado, ya sabes cómo hacer el negocio. Ya sabes a dónde tienes que hablar, dónde tienes que hacer trámite, dónde tienes que pedir los permisos, dónde tienes que comprar los termos, dónde vas a buscar los proveedores. Ya tú sabes. Por eso es que no dé nada por sentado. Lo que quizás, una vez yo escuché algo de una persona que en realidad me entristeció, porque una persona que trabajó en una empresa, que duró unos años en la empresa, y él tuvo un cargo relevante, y la empresa cerró. Y dentro de su molestia, dentro de lo que decía, dice, no, porque es que yo perdí tantos años de mi vida. Yo le dije, punto 1, a ti no te obligaron, a ti te pagaban. Y punto 2, ¿cómo que los perdiste? Y todo lo que tú aprendiste en esa pila de años, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que aprendiste? Eso no es pérdida, tú me disculpas, pero eso no es pérdida. Porque por supuesto son las empresas, todos saben que las empresas grandes, las transnacionales o las públicas grandes te envían a cursos, te envían a hacer cosas, pero tú aprendes y te dan certificados y te dan cosas. ¿Sí o no? Entonces no es pérdida, disculpa. Si usted ve eso en metálico, eso es plata. Vaya a ver cuánto cuesta un curso, ¿no? De lo que usted quiera, así sea de repostería.
Vaya a ver, ¿cuánto cuestan los materiales? ¿Cuánto cuestan las cosas? ¿Cuánto cuesta? Entonces no es pérdida. Entonces esa persona se me quedó así viendo. Dice, ya tú sembraste en ese tiempo, ahora tú tienes que trabajar por cosechar eso. Eso fue hace un tiempo que yo hablé de eso con esa persona. Pero Dios me lo trajo a memoria. Entonces dice, ahora ahí es donde viene, ahora fíjense donde viene la humildad y el corazón de Isaac. Dice, Isaac les preparó un banquete y comieron y bebieron. A la mañana siguiente se levantaron muy temprano e hicieron un compromiso mutuo. Luego Isaac los despidió y ellos se fueron en calidad de amigos. Astucia, ¿verdad? La palabra te dice que seamos astutos como serpientes y mansos como palomas. O sea, en pocas palabras, tú eres manso pero no eres gafo. Manso pero no menso. ¿Cierto? O sea, él fue astuto porque él sabía que Abimelech también tenía un poder, tenía un ejército, tenía gente que lo apoyaba. Y se decía, no, vamos a pelear. Eso iba a ser una guerra. Seguro iba a ser una guerra. Por las tierras, por el pozo, entonces, donde se moviera Isaac y el tipo cavara pozos y con el agua iba a llegar Abimelech y se lo iba a querer quitar, iba a hacer una pelea todo el tiempo. Y se iba a mover por otro lado y ahí sí iban a estar. Aquel mismo día los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado y le dijeron, hemos encontrado agua. Y yo digo, no, pero señor, si ya viene más atrás, ya han abierto varios pozos, tus siervos. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué es lo que Dios me quiso decir, me hizo entender con esto? Que cuando tú eres el bendecido, aún tus siervos van a ser prósperos. Amén. Amén. Aún tus siervos van a ver esa cosecha de Dios que Dios tiene para ti, pero lo va a alcanzar a ellos. Amén. Entonces tú dices, ya va. Dice, pastor, ¿por qué yo no tengo siervos? No, yo tampoco. ¿Qué te crees? Sino que me refiero que todo el que te sirva, todo el que te honre, todo el que busque de Dios, va a ser bendecido. Amén. Entonces, entiende que esa cosecha no te abarca solo a ti, sino abarca un pueblo. Amén. Y eso es tremendo, porque es una responsabilidad. Porque cuando uno no tiene cosecha, no prospera, si fuera uno solo el que se fregó, ¿verdad? No, pero eso tiene otras consecuencias, porque tienes familia, pueblos, hijos, ¿verdad? Ahora yo quiero que veamos eso en lo espiritual. Si nosotros en el espíritu no tenemos cosecha, no crecemos, no hay esa cosecha al 100% en nuestro espíritu, el pueblo que tenemos atrás tampoco. Se quiere decir que no va a haber crecimiento, no va a haber revelación, no va a haber palabra, no va a haber búsqueda, no va a haber poder. Por supuesto que no. Si vas a orar por una persona endemoniada, el diablo te va a hacer trompetilla. Si vas a orar por un enfermo, vas a ver que el tipo se va a enfermar más. Ahí es donde está también la cosecha. Porque estamos hablando de cosecha en los dones, en los talentos. Y dice el último versículo de ese capítulo, dice, Isaac llamó ese pozo juramento. Por eso la ciudad se llama Beerseba hasta el día de hoy. 7 se llama, es la otra alternativa de ese juramento. Ahora, entendemos que en ese proceso Dios le dio cosecha a Isaac de 3 formas. Una, le dio riquezas. Otra, le dio poder. Y también lo enalteció. Podemos ver que le dio cosecha de 3 formas. Y una cosecha de algo que quizás él no sembró. Lo que quiero decir con esto, que es que en 2019 usted va a cosechar cosas que quizás usted no sembró. Amén. Que sembraron sus padres, Amén. que sembraron en su iglesia, sus hijos. ¿Por qué digo sus hijos? Bueno, porque ya va, no estamos hablando de quizás que era el hijo, no, sí, pero quizás sus hijos están orando por usted, para que usted, no sé, deje el mal humor, para que usted deje un vicio, para que usted, no sé, se le quite el dolor reumático de la rodilla, no sé. Y usted lo va a cosechar. Porque usted es el que va a ser libre, usted es el que va a ser sano, usted es el que va a ser restaurado. Amén. Es una cosecha que su hijo sembró y que usted va a cosechar. Amén. ¿Sabe una cosecha que los padres
deben sembrar, que buscan una semilla que deben sembrar para ser cosechada, es amor y comprensión. Porque muchas veces los padres queremos ser muy estrictos. Y eso, ojo, y cuando yo digo eso, yo estoy poniendo un espejo, ¿no? Delante de mí. Muy firmes. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo esté anciano, ¿qué me va a decir mi hijo a mí? Papá, que tú, ¿qué tal? Ay, Señor. No, mejor vamos a comprender. ¿Verdad? Créanme, yo como persona, y más como pastor, yo creo mucho en el principio de siembra y cosecha. Lo he visto, lo he vivido. En todos los ámbitos. Entonces, nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que muchas veces esa cosecha la dejamos perder por no trabajarla. Yo quiero darles otra persona que cosechó, que está mismo en Génesis. Es el 30:25. Vamos a leer un poquito ahí. Todos sabemos un poquito que Jacob trabajó para Labán, y Labán, de vivaracho, él trabajó por la hija menor 7 años. Él le dijo a Labán: yo me quiero casar con tu hija menor. Y el otro le dijo: no, pero la cosa así no está en papaya, ¿verdad? Y él le dijo: bueno, yo voy a trabajar 7 años para ti, para yo casarme con tu hija menor. Y él le dijo: ok. Cuando pasaron los 7 años, el hombre le dio fue la hermana mayor. Y el papá le dijo: no, pero es que ya va, yo no te puedo dar a la menor si todavía la mayor no se ha casado. No es la costumbre de aquí, de la zona, ¿sabes? La tradición de la familia. Vivaracho lo que le daban. Y le dijo además: bueno, si tú trabajas 7 años más para mí, yo te doy a la menor. Y el hombre dijo: dale, está bien. Se casó con la menor también y trabajó 7 años más. ¿Cuántos van? 14. Después de que Raquel dio a luz a José, Raquel era la que la amaba. Déjame regresar a mi hogar, le dijo a Labán: déjame regresar a mi hogar y a mi propia tierra. Dame las mujeres por las que te he servido y mis hijos y déjame ir. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. Era justo, ¿verdad? Él le dice, pero Labán le contestó. Dice, la versión NBI dice esto: por favor quédate. He sabido por adivinación que gracias a ti el Señor me ha bendecido. La Reina Valera, ponme en la pantalla, por favor. La Reina Valera dice, y Labán le respondió: hallé yo gracia en tus ojos, y quédate experimentando que Jehová me ha bendecido por tu causa. Ya Labán estaba reconociendo que la bendición estaba sobre Jacob, que la cosecha que él ha tenido, que los rebaños que él ha cuidado, han sido porque Dios ha bendecido a Jacob y no a Labán. Porque antes de que llegara Jacob, ya tenía sus rebaños. Labán ya tenía sus rebaños allí. Pero resulta que cuando llegó Jacob, se multiplicó y se enriqueció más. Quiere decir que la cosecha que tú llevas a todo lugar es para multiplicación. Para que todo lugar que tú pises sea multiplicado. Para que todo lo que tú te plantees, todo proyecto se multiplique. Para que cuando tú prediques de la palabra de Dios, se multiplique la palabra de Dios en las demás personas. Esa es la cosecha. Pero entonces muchas veces estamos esperando que la cosecha sea algo material. No, la cosecha que te está dando Dios es que tú tienes una multiplicación en ti que te dio Él. Amén. Y eso lo entendí yo este diciembre. Ese punto de la multiplicación. Porque yo conversaba, en diciembre se casó, bueno, tuve el honor de oficiar la boda de unos hermanos de canción, para el coordinador de canción y mi amada hermana Jacqueline, su hija, se casaron en diciembre. Y conversando con su cuñada, ella es profesora también de educación, ella me dijo algo que a mí me dejó meditando. Porque estábamos hablando con mi esposa y ella, estábamos hablando de cosas ministeriales. Y ella me dijo, ustedes tienen
una unción de multiplicación. Y yo, por supuesto, uno dice eso. Amén, amén, amén. Pero yo me puse a meditar en ello. Porque no se trata de la multiplicación en lo físico. Yo lo entendí a que la multiplicación es que realmente la gente pueda ser transformada a través de lo que sembramos. Nosotros como pastores. Y eso es lo que debemos anhelar, primero en el Espíritu, que donde usted esté, que en su familia, que lo que está haciendo Dios en usted, en su vida, se multiplique. Amén. Que en su casa haya libertad, haya sanidad, haya paz sobrenatural. Amén. No se trata de que usted va a querer mostrar en su casa que usted es más evangélico que ninguno. No, porque ya ahí falta humildad. Sino se trata de que a través del amor de Dios, de lo que ha puesto Dios en ti, de la revelación, de la sabiduría y de las ganas que tienes en tu corazón de querer mostrarlo, eso trae transformación al resto. Y le propuso Labán a Isaac: fija tú mismo el salario que quieras ganar y yo te lo pagaré. Y voy a hacer otra pausa. Allí, muchas veces, el mundo, el enemigo, hasta tu propia mente, va a querer ofrecerte algo que esté aparentemente mejor que la cosecha que te va a dar Dios. Ten mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Porque si tú estás en la carne, te vas a dejar engañar. Y no te vas a dar cuenta que la cosecha que tenía Dios para ti era más grande que eso. Amén. No estoy diciendo que es que a lo mejor no era interesante. A lo mejor te están ofreciendo un salario en divisa, en la que tú quieras, en criptomonedas, en bienes, en lo que sea. Pero resulta que Dios quizás tiene algo más grande que tú, que lo que te están ofreciendo ellos. Más grande que esa propuesta. Entonces, todo depende de dónde está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Tu corazón está: que yo quiero la cosecha, 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 que yo quiero la cosecha. Resulta que salió una frutica, un manguito, y tú te quieres comer ese ya. Y resulta que Dios te tenía un sembradío de mango para ti. Y tú te quedaste con la mata. Bueno, tú no tienes una mata, pero no era lo que Dios quería para ti. Por eso es que eso es una tentación allí. Ojo, es decir, ¿cuánto es tu salario? Cacho, vamos a estar claros. Aquí, en cualquier empresa que usted trabaje, o si usted es dueño de una empresa, un negocio, y usted le dice a su empleado, o le dicen a usted como empleado, le dice: di el salario que tú quieras ponerte. De una vez empiezan a pensar ceros así. De una vez. Empieza a sacar cuenta y dice: bueno, yo necesito tanto para vivir, pero quiero tanto para ahorrar, y tanto para viajar, y tanto para hacer, y tanto para esto, y ¡pring! Y sale un gran montón. En la carne eso va a pasar. Miren, aún ayer, yo creo que en diciembre, no sé qué, no recuerdo si fue un servicio o un discipulado, creo que fue un discipulado, yo comenté que a mí me estaban ofreciendo desde noviembre del año pasado, octubre del año pasado, un cargo de gerente de tecnología de una empresa. Y yo en ese momento dije: no. Todavía digo no, en su caso. Sí, porque en ese momento, entonces ya ahora. Dije no. Pero todavía ayer, 12 de enero, ¿verdad? Hoy es 13. Todavía me están preguntando si estoy interesado en el cargo. Y les volví a decir: miren, está interesante la propuesta. Miren, suena bien, pero yo estoy ocupado. No puedo, prefiero decirles que no. ¿Y sabes por qué? Oh, y yo quiero ser bien claro con esto. Yo tengo un parto en camino, ¿yo? Y tengo 2 niños. Y tengo cuentas como papá, que pagar por como igual que todos. Pero yo creo más en lo que tiene Dios para mí. Amén. Lo he podido vivir. Entonces, si yo hago eso, yo estoy desechando lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo estoy desechando la cosecha que quizás Él tiene para mí y mi familia. Ojo. Puede ser. A lo mejor una cochita de mango,
o también puede ser una tentación del enemigo. Entonces, mira, él sabe que Dios va a cosechar esto por aquí, y dice, mira, te tengo esto. ¿O acaso no lo hizo con el Señor en los 40 días de ayuno del desierto? Que le dijo, convierte esas piedras en... ¿Tienes hambre? Las piedras se conviertan en pancho. Yo me imagino que ya al día 40 ya tenía un hambre ya. El viernes, tuvimos un servicio acá de servidores, y esta semana hemos estado haciendo un ayuno, todos los ministros, y yo no tuve hambre en todo el día. Salimos del servicio a las 9 de la noche, 8:30. Pero cuando salí yo por esa puerta, yo estaba que me quería comer una vaca. Pero fue instantáneo. O sea, salí por la puerta y dije, me quiero comer algo. No aguanto, ya no aguanto. Y en todo el día ni coquito, pues. Pero yo me imagino que Jesús, después de los 40 días, sentí un hambre así. 40 días. Y vino la tentación. Por eso puede ser también. Por eso es que tenemos que ser muy claros de las propuestas que nos hacen, de las ofertas, mire, estoy hablando en todos los ámbitos, negocios, propuestas matrimoniales. Ojo, pues también eso entra dentro del... Ay, sí, es él, pastor, él es bellísimo. Yo lo cambio. Se embustera. No se embustera, porque si a usted le gustó así, usted no lo va a querer cambiar. Va a comenzar. Y además, el cambio de la gente es Dios, no uno. Igual los varones, ¿no? No, sí, ella es ella, yo lo sé, porque es que ella ora. Ajá, y entonces, y el fruto, y la cosecha, y la cosa. Todo está ahí, ¿dónde están las cualidades de Dios ahí? Pero eso abarca todo. El que tú puedas entender que lo que Dios tiene para tu vida puede abarcar cualquier área, la física, la sentimental, la espiritual, la emocional. Satanás siempre busca ofrecerte algo mejor. Siempre. Jacob le respondió, tú bien sabes cómo he trabajado. A ver, tampoco todo, ni corto ni perezoso, ¿eh? Y como gracias a mis desvelos han mejorado tus animales. Lo que tenías antes de mi venida, que era muy poco, se ha multiplicado enormemente. La Isa casi mera por mí. Gracias a mí, el Señor te ha bendecido. Ahora quiero hacer algo por mi propia familia. Y le preguntó, ¿cuánto quieres que te pague? Preguntó Labán. No tienes que pagarme nada, respondió Jacob. Si aceptas lo que estoy por proponerte, seguiré cuidando tus ovejas. Hoy, cuando pase yo con todo tu rebaño, tú irás apartando toda oveja manchada o moteada, y todos los corderos negros y todos los cabritos manchados o moteados. Ellos serán mi salario. Bueno, repito, entonces empezamos a ver que ahí está buscando su cosecha. Ahí está buscando la cosecha. Ya tenía una pila de años trabajando, ¿verdad? Trabajando para otro. Donde lo que estaba trabajando no le correspondía a él, no era de él, la esposa y los hijos, sí. Pero a los reales no, las cabras no. Así, el día de mañana, cuando vengas a controlar lo que he ganado, mi honradez responderá por mí. Si encuentras alguna oveja o cabrito que no sea manchado o moteado, o algún cordero que no sea negro, será que te lo he robado. Está bien, acordó Labán, acepto tu propuesta. Ese mismo día, Labán apartó todos los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas, todas las que tenían alguna mancha blanca y todos los corderos negros, y los puso al cuidado de sus hijos. Después de eso, puso una distancia de 3 días de viaje entre él y Jacob. Mientras tanto, Jacob seguía cuidando las otras ovejas de Labán. Y ahora yo quiero hacer una énfasis aquí. Fíjense que Jacob le dice, todos los chivos manchados, los moteados y los corderos negros son míos. Ese es mi salario. ¿Y qué hizo Labán? Los apartó. Para que no se mezclaran. Tampoco Abraham los quiso robar.
O sea, ponga para ver cuánto. Mira, ¿cuántos hay aquí? 20 chivitos. Déjale eso para él. Yo aquí tengo 200. Ponle los números. Pero resulta que aunque él quiso jugarle vivo a Jacob, la bendición era sobre Jacob. Amén. Por eso no se enrolle cuando le quieran jugar vivo a usted. La palabra dice que la venganza es de él, ¿verdad? Amén. No nuestra. Quizá usted se molesta. Usted siente igual que yo. Si usted lo corta, usted sangra. Yo también. Y a lo mejor usted se caliente y se pone el suelo de sangre en la cabeza, pero tiene que volver a bajar, ¿ya? Entendiendo que esa persona que quizás le quiso jugar vivo, no es la que está bendecida por Dios, sino usted. Amén. Ya vamos a seguir leyendo para que vean. Jacob cortó ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y las peló de tal manera que quedaran franjas blancas al descubierto. Luego tomó las ramas que había pelado y las puso en todos los abrevaderos para que el rebaño las tuviera enfrente cuando se acercara a beber agua. Cuando las ovejas estaban en celo y llegaban a los abrevaderos, los machos se unían con las hembras frente a las ramas, y así tenían crías rayadas, moteadas o manchadas. Entonces Jacob apartaba estos corderos y los ponía frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. De esta manera logró crear su propio rebaño, diferente al de Labán, diferente al que Labán le estaba escondiendo, diferente al que Labán creía que le estaba quitando a Jacob. Pero resulta que Dios hace uno nuevo para tu vida. Amén. Y fíjense que, ¿cómo es eso que de esta manera logró crear? Pero yo creo, hasta donde yo sé, Jacob no trabajaba con ADN ni nada por eso. No era científico, que mira, vamos a mezclar esto aquí y sale un redondo así, sale un asado. ¿Saben qué hizo Jacob allí? Él tomó algo que dice de Génesis, más atrás, al inicio, que dice, enseñoréate sobre todas las criaturas de la tierra. Amén. Él se enseñoreó de esa cabra. Dice, claro, porque quizás él no sabía que Labán lo estaba robando. Dijo, pero vamos a hacer esto, vamos a hacer que como una rama de plátano y unas cosas como que, haga la prueba, pues. Haga usted la prueba, ponga unas plátanos y unas cosas ahí para ver si le sale un perro de otro color. No. ¡Embuste! Eso es porque Dios estaba viendo lo que estaba haciendo Labán contra Jacob y que la promesa estaba sobre él. Amén. ¿Usted está en la promesa? Amén. Yo creo que no. ¿Cuántos están en la promesa aquí? Amén. Quiere decir que cuando el enemigo intente robarte, que todo lo que tú has sembrado lo vas a cosechar al 100%. Amén. Que aunque te lo quieran robar, solamente tienes que creer. Porque yo creo que tuvo que tener mucha fe para quitar esa rama de almendro, esa de plátano. Y eso es mucha fe, discúlpenme. Mucha fe en lo que Dios iba a hacer. Y además en saber que el hombre, no es que los moteados se van a parear con aquello. Eso está candela. Como si pensara como los chivos. Entonces Jacob de esta manera logró. Además, cuando las hembras más robustas estaban en celo, Jacob colocaba las ramas en los bebederos frente a los animales para que se unieran mirando hacia las ramas. Pero cuando llegaban los animales más débiles, no colocaba las ramas. Así los animales débiles eran para Labán y los más robustos eran para Jacob. De esta manera Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños, criados, criadas, camellos y asnos. Son 21 años trabajando, ¿yo? 21 años. 7 por la mayor, 7 por la menor y 7 porque a Labán le dio la gana. 21 años. Y a los 21 años, Labán, para quien había trabajado, a quien había prosperado, lo quería robar. Pero a pesar de eso, la cosecha fue de Jacob. Por eso yo le digo, si usted viene trabajando, usted viene sembrando, usted viene haciendo en su familia, en su espíritu, en su negocio, en su finanza, usted viene sembrando,
créeme que va a tener la cosecha. Amén. Solo hay que tener paciencia, dirección de Dios, porque para hacer lo del plátano y la cosa tiene que tener dirección de Dios. Ay, que yo voy a hacer un perro que sea, no sé, que sea charpeito o que sea moteado, no sé. No existe, ese perro no existe. Claro, después de ahí usted puede leer más adelante, el capítulo más adelante, que empezó Labán a perseguir a Jacob. Porque los siervos de Jacob, de Labán, le dijeron, no, que él te está robando. No, que te está robando, si tú lo estás robando primero, si le cae. Empezó una persecución de Labán a Jacob. Y a la larga Jacob regresó a su tierra, pero regresó enriquecido, prosperado. Entonces, cuando usted regrese a casa, cuando usted regrese a su tierra, si no es de Caracas, puedan verlo usted prosperado, pero en el espíritu. Amén. Que ustedes puedan verlo realmente diferente y digan, ¿qué tiene? No sé nada, igualito, aunque usted es algo diferente. Sí, al Señor. Dios ha transformado mi vida. En pocas palabras, yo voy a ser más directo con esto. Si usted antes viajaba, entonces lo que hacía era llegar para casa de su familia, pelear con sus hermanos, con sus primos, con sus tíos, usted llega y los va a amar y los va a abrazar. Hola, ¿cómo estás? Y nos van a mirar feo. ¿Qué le pasó a él? ¿Qué te pasó? Sí, porque las familias, pues, ¿qué pasa? Que están peleados y pelean por tonterías. Que si me dijiste gordo y se quedaron peleados 5 años. Estaba gorda. ¿Qué quieres que te diga? Estaba gorda, pues. Ah, que no te gustó como te lo dijeron, quizás. Pero igual, amo y perdón y ya está, y para adelante. Entonces, eso es parte del fruto. Que quizás cuando lo vean, no, porque bueno, va a tomar, va a agarrar que Ariana. Es que Ariana era así. Pero no, yo lo voy a hablar porque Ariana era así, de verdad. Pregúnteselo a sus hermanos, están por allá. Era una fastidiosa. O sea, ella quería ser la mamá de ellos dos. Yo les voy a hablar un poquito en contexto. Su mamá partió cuando estaban pequeños. ¿Ok? Y Loaiza, mi amado Loaiza, que no está hoy aquí, su papá, pues. Pero resulta que, claro, por supuesto, dentro de que ella es la mayor, ella tuvo el sentido, entonces era la mamá de aquellos dos. O sea, cuando aquellos llegaron para casa, ustedes se imaginan esas conversaciones allá dentro del cuartico. Con los tres y en individual, además. Es que tú tienes que dejar otro, que tú tienes que dejar otro, que tú tienes que dejar otro. Hasta que Dios empezó a tratar con ella. Primero eso. Y tratar con ellos también. Porque también tienen que entender que ella tenía una autoridad, que a pesar de que no era su mamá, tenía una autoridad. Porque primero era mayor en el espíritu. Porque Dios lo trajo a ellos a través del fastidio de ella. ¿Cierto o falso? Mira, tienes que ir para la iglesia, tienes que ir para la iglesia, tienes que ir para la iglesia. Arrepiéntete, eres un pecador, arrepiéntete. A través de eso, Dios usó eso para traerlos a ellos. Están aquí sirviendo al Señor. Entonces, Dios, ¿a qué me refiero con eso? La cosecha que obtuvo ella, creyendo que ellos fueran salvos, creyendo que ellos eran al Señor, la está viendo hoy, pero luego de que ella fue transformada. Luego de que ella dejó que ellos crecieran solos, que Dios les enseñara cómo caminar. Y por supuesto que fueran pastoreados. Entonces, se trata de que muchas veces queremos ver esas cosechas en nuestra familia, pero queremos hacer a nuestro estilo, a nuestra forma y en nuestra fuerza. No como Dios dice. O sea, Dios te dice, ojo, eso le pasa a muchos papás, oye. Hay un testimonio de los pastores Pedro y Libby, que eso es mi siervo, yo siempre lo recuerdo. Cuando Pedro ya le estaban adolescentes, pues, y estaban ahí en la lucha, pues. Que por supuesto que entonces uno de ellos, no, que yo me voy para allá para salir con mis amigos de fiesta, me voy. Decía, a pesar de que nosotros queríamos meternos para el cuarto y encerrarlo con llave, para que no se escapara, no se fuera, hicimos nosotros, nos fuimos al cuarto a orar. Él y yo a orar en nuestro cuarto. De repente estamos orando, nos tocan la puerta y el hombre se ve a cambiar y dice, no, yo no estoy en ningún lado. ¿Qué es esto? Eso es cosecha. Pero no fue a la fuerza, fue como Dios dijo. ¿Qué pasa si hubiera sido a la fuerza? Ellos agarran y dicen, usted no va para ningún lado porque yo soy su papá y le oímos, y lo encierra.
Y le pasa llave, candado, le pone un revólver en la puerta y una cámara en la ventana. ¿Qué pasa si lo hace así? La rebeldía crece. En cambio, cuando te dejó que fuera Dios el que tratara con él, Dios solito le dice a ti, no voy para ningún lado. Yo no voy para ningún lado. Por eso los jóvenes tenemos que estar atentos a la voz de Dios en eso. Quizás nuestros padres están orando por nosotros. Que dicen, no, es que a mí no me gusta fulanito, que a mí no me gusta el payaso de vaca. No, a los papás nunca les va a gustar, tengan claro eso. No espere usted que el papá nunca le va a gustar. Cuando usted sea papá entenderá. Claro que sí. Claro que sí. Es que tú, como es tu hijo, es tu bebé, quieres cuidarlo, quieres protegerlo, quieres... No me gusta, ¿no? Pues tú sabes que quizás la persona es una persona, no quiero. No quiero y no quiero y no quiero. No, es que tú no quieres, no le quieres dar la confianza. ¿Ok? Cosecha. Siempre y cosecha. Para cerrar, quiero compartir unos versículos que yo compartí con los ministros hablando de esto. Uno está en Josué 3. Josué 3, versículo 9, dice, se lo va a leer, dice: entonces Josué les dijo a los israelitas, acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió, ahora sabrán que el Dios viviente que está en medio de ustedes, y que de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. El arca de pacto que pertenece al soberano de toda la tierra cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora pues, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel, tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Dice, todavía yo no entiendo. Yo tampoco entendí. Voy a poner un poquito en contexto. Josué fue quien a Dios le entregó luego de Moisés. O sea, Moisés, Dios le dijo que fuera a sacar al pueblo de Egipto, se fueron para el desierto y pasaron todo ese tiempo en el desierto por cabezones todos. ¿Ok? Y después Dios le entregó a Josué. Le dijo a Moisés, mira, entrégale a Josué. Por supuesto, yo me imagino que en el pueblo había muchos de no, pero es que cómo es este, y cómo es la cosa, y que cómo es que este. Y Moisés, ya Moisés había claudicado ya. Ahora, aquí nos habla de que escojan a cada uno, a uno por cada tribu de Israel. Si nos vamos a tribus, ¿cuántas tribus hay? Usted representa una familia, ¿verdad? Son varias tribus. Usted representa una familia. Él se está refiriendo ya a las tribus, las 12 tribus de Israel. Que fueran los líderes. ¿Por qué? Porque las tribus de Israel eran todas familia. A los levitas eran todas familia. Entonces, él les dijo que escogieran a esos dos. Y les dice que cuando vayan a... Yo quiero... Vamos a tenerlo para explicárselo un poquito más amplio. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arco de pacto marcharon al frente de todos. Esa es una responsabilidad sumamente importante, llevar el arca de pacto. ¿Sabe por qué? Porque al usted llevar el arca de pacto, tiene que haber en su vida santidad, y tuvo que haber sido escogido por Dios. Porque el que tocaba el arca de pacto caía muerto. Caía muerto. Entonces, imagínense este panorama. Escogieron a los 12 hombres y ellos llevaban el arca de pacto. Vamos a llevarlo. Y empezaron a caminar. Y el pueblo atrás. Dice, cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes llevaban el arca del pacto, marchaban al frente de todos. Ahora bien,
las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que postraban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar al frente de Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Y ahí es donde tiene usted gran responsabilidad, porque si usted está representando su familia, usted tiene la responsabilidad de levantar el arca y de pisar en tierra seco para que los que vienen detrás de usted puedan atravesar el Jordán. Amén. Eso es algo que tenemos que entender. Porque yo le quiero poner, dice que el Jordán se inundaba cuando había cosecha. Quiere decir que el que estuviera inundado era bueno, porque había cosecha. Pero a veces vemos inundación en nuestra vida. A veces nos sentimos ahogados, que no sabemos a dónde caminar y no avanzamos. El tiempo de cosecha de este año, Dios lo que quiere decirte es que camines. Porque Él va a abrir las aguas, se va a hacer un muro y tú vas a atravesar por tierra seco para que pase un pueblo que trae detrás. Para Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Aún estamos representando en la iglesia de Cristo en Venezuela. Esta pequeña congregación. Hay muchas congregaciones. Y yo estoy seguro que Dios le está dando también una palabra a muchas congregaciones. Lo he escuchado de pastores. Y eso, ojo, le digo algo, eso ha habido mi fe, porque yo decía, bueno, sí, Dios me habló, sí, de verdad. Sí me lo dijo. No fui yo, no fueron mi locura. Porque suena muy bonito cuando uno inicia año. Ay, que es el tiempo de victoria, que es el tiempo de... Eso suena muy bonito. Y una de las cosas que decía este hermano, este profesor, allá en Canción ayer, en el devocional, es que nosotros en enero siempre queremos todo. Sí, qué bello, yo quiero cambiar, yo quiero hacer dieta, yo quiero hacer ejercicio, yo quiero... ¿Cierto o falso? Yo voy a cambiar este año, no voy a hacer lo mismo que el año pasado. Pero cuando llega febrero, empezamos a meter el freno. No, ya vamos a empezar las cosas mejor. Por eso es que esto que está hablándonos Dios aquí, no se trata de mera emocionalidad. Se trata de que Dios nos está llamando a que caminemos. Si somos la iglesia de Cristo puesta en Venezuela, tenemos que avanzar para que un pueblo que quizás está perdido pueda caminar y atravesar la inundación. Esa es una responsabilidad. Requiere un trabajo, requiere fe. Pues como tú ves ese río, vamos a meternos un poquito en contexto. Yo no conozco el río Orinoco, nunca he ido a Bolívar, pero lo he visto en foto. Y sé que es un río grande. No sé cuánto distancia tiene de una orilla a la otra. Por lo menos 1 kilómetro. Es el único río navegable. Ahí es. Como un mar. Ahora, imagínense que el Jordán sea como el Orinoco. Es un río grande también, ojo. No sé qué distancia, no sé el tamaño, pero imagínense que sea el Orinoco y que cuando usted llega así a la punta, hacia la orilla del Orinoco, con esa arca, usted ve así en un y diga, uy, ¿cómo cruzo? ¿Por dónde cruzo? Y Dios le está diciendo, pon el pie, que yo voy a abrir las aguas. Es la segunda vez en la palabra. Con Moisés lo hizo, ¿verdad? Por eso es que fíjense que esa unción que Dios le dio a Moisés vino también sobre Josué y también vino esa cosecha. Porque con Moisés él agarró la vara y él hizo así y se abrieron las aguas y cruzó el pueblo escapando de los egipcios. Pero ahora abrió el Jordán para llegar a la tierra prometida a través de lo que hizo Josué, a través de lo que iba a cosechar Josué, de lo que sembró Moisés. Entonces se trata de que nosotros cuando veamos esa inundación en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación, podamos dar el paso y entender que Dios va a levantar un muro de agua para que caminemos. Amén. Eso tenemos que dejar el miedo.
esa cosecha va a surgir si dejas el miedo. ¿El miedo por qué? Porque tienes que entender que Dios está contigo. Amén. La Biblia nos enseña que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Eso no puede ser de la boca para afuera, tiene que ser en acción. Amén. Entonces, a que Dios te dijo, mira, levanta tal proyecto, levanta tal negocio. No, pero es que la crisis, no, pero es que la cosa, a ti no te interesa. A ti no te interesa eso, porque si Dios fue quien te lo dijo, Dios va a prosperar eso. Amén. Así como le dice a muchos que nos dicen, porque no solo a mí. Mire, ¿cómo te vas a ir? Tú tienes 3 muchachos. Mira, ¿cómo te vas a ir del país? Y yo, no me voy a ir, chamo. ¿Por qué me voy a ir si Dios me puso aquí? La única forma que yo me mueva es que Dios me diga, avanza. Ah, ok, ahí no me muevo. Y eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Entonces, no quiere decir que uno no pueda viajar, ir de vacaciones, eso me gusta. Eso me gusta, pero se trata de que la tierra donde Dios me puso fue aquí. Y aquí es donde Dios nos va a prosperar. Si usted tiene proyectos, tiene planes, póngalos en oración, póngalos en el altar y que Dios le muestre cuál es el que quiere que usted camine. Para cerrar, quiero cerrar con este versículo. Salmo 126:5. ¿Y por qué quiero cerrar con esto? Porque todo, cuando uno siembra, duele. El sembrar duele. Uno sacrifica algo siempre. Cuando, voy a poner, si lo vemos desde el punto de vista de agricultura, los sembradores que van echando semillas y echando semillas, están llevando sol parejo, viejo. Se ponen negritos. Quizás eran blancos como yo. Y de tanto llevar sol se pusieron negritos. Resulta que eso cansa, en ese momento están poniendo a riesgo su salud también. Yo los veo a veces cuando viajo a Valencia y vengo, tú ves a la gente cortando el monte ahí, echando machete, sácate sol, y digo, no está fácil. Ponme Salmo 126:5. Vamos a leerlo desde el primero. Dice, cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Si el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como hace volver a los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, y a dónde voy, con regocijo cosecha. El que llorando esparce semilla, cantando recoge sus gavillas. Amén. Si usted ha sembrado con dolor, las gavillas la van a estar cantando y dando a Dios. Gloria a Dios, Señor, por tus gavillas en mi vida. Por eso no vea la circunstancia, no vea las lágrimas que ha soltado, no vea la inundación. Entienda que esa gavilla vendrá. Trabaje en eso, camine en eso y no tema. ¿Cuántos queremos ver una Venezuela diferente? Amén. Tenemos que sembrar. Tenemos que sembrar amor, tenemos que sembrar el Espíritu de Dios, tenemos que sembrar presencia, sabiduría, compasión, perdón. Es la única forma de ver las gavillas de una nación diferente. Amén. Y en eso es lo que Dios nos está llamando a nosotros, sus hijos. De que nuestra nación sea diferente, pero porque nosotros como hijos de Dios somos diferentes. Que se acabe todo lo corrupto que trajo el enemigo a esta tierra. Que la hechicería se vaya. Que todo espíritu oscuro, oculto se vaya de Venezuela. Amén. Porque el primero tiene que ser hecho en el espíritu. Es la única forma. Por eso este año es año de cosecha. Por eso este año es año de que nosotros nos esforcemos, de que las lágrimas con que hemos sembrado empecemos a ver y cantar con regocijo con nuestras gavillas. Amén. Y caminemos. De emoción. Por eso no dude que Dios está en esta tierra. Amén. No dude que Dios está en Venezuela.
y que Cristo tiene el control de todo. Porque aunque te quieran robar, aunque quieran quitarte la bendición, tú eres el bendecido por Dios. Es tiempo de cosecha. No se detenga, trabaja, 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 trabaja. Ore, busque, intimidad, para que usted vea que lo que usted anhela, que está en el corazón del Padre, será real. ¿Quieres ver a tu familia diferente? Trabaja en esa cosecha. ¿Quieres ver tu empleo, tu empresa diferente? Trabaja en esa cosecha. ¿Quieres ver una iglesia diferente? Trabaja en esa cosecha.